Bien, muy buenas tardes y bienvenidos una vez más a una nueva emisión de su segmento Habla con tu médico. Les saluda John Sandoval desde el Colegio Médico del Perú, transmitiendo en vivo desde el Consejo Regional 3 de Lima. Y hoy conversaremos sobre enfermedad renal crónica, una enfermedad que, según el Ministerio de Salud, afecta a más de 2 millones de peruanos. Un problema de salud pública que ha traído como consecuencia que el riñón sea uno de los órganos más requeridos por pacientes que esperan trasplantes en nuestro país. Hoy sabremos de qué se trata esta enfermedad y cómo podemos prevenir. Para ello, tenemos como invitada especial a la doctora Rocío Virginia Vilca Asa. Ella es médico nefróloga del Hospital María Auxiliadora, a quien damos una cordial bienvenida a este segmento. Bienvenida, doctora. Gracias, John. Gracias también al Colegio Médico de Lima por la invitación y por darme este espacio, esta ventana para poder llegar a los colegas que quieren informarse acerca de la enfermedad renal y también a las personas que nos estén viendo y que puedan sacar algún provecho del tema tan importante que vamos a tratar. Desde luego, doctora, que así será. Y también agradecemos al público que está conectándose a la transmisión, recordándoles siempre que pueden dejar cualquier comentario o pregunta referente al tema para poder trasladarla a nuestra especialista invitada. Bien, doctora, entonces empezamos con este importante tema en cuestión. Háblenos, por favor, para empezar de la parte más básica, una definición de lo que es la enfermedad renal crónica, partiendo, por supuesto, de cómo es el funcionamiento natural del órgano del riñón, ¿no? Para poder comprender la enfermedad, cómo que se desarrolla. Muy bien. Definitivamente, primero tenemos que saber qué es la enfermedad renal, o sea, de qué vamos a hablar, ¿no? Decimos que existe enfermedad renal o se establece enfermedad renal en un paciente, una enfermedad renal crónica, cuando existe una alteración o deterioro de la función renal que es mayor a 3 meses. Ese sería un concepto un poquito general de lo que es la enfermedad renal, pero tenemos que adicionar que nosotros vemos para valorar esta función renal la tasa de filtración glomerular y si el paciente tiene o no microalbuminuria. Estos dos factores sumados juntos nos pueden dar establecer cómo está funcionando el riñón. Pero lo que dices es cierto, ¿no? Yo no puedo definir si estamos tratando de la enfermedad renal y que decimos que disminuye la función, o sea, ¿qué es lo que hace el riñón? Eso es importantísimo, ¿no? Nuestros riñones, la mayoría de las personas lo conocen, ayudan o sirven para eliminar los líquidos o el exceso de agua que consumimos en el cuerpo, ¿no? También nos sirve para eliminar las toxinas. Eso en términos generales. Pero tenemos que saber que los riñones no solamente son importantes para cumplir estas funciones, también producen una hormona que influye o interviene en la eritropoiesis para que tengamos una adecuada cantidad de eritrocitos. ¿Y esto en qué se traduce? En que tengamos esta cantidad adecuada de eritrocitos, una buena cantidad de hemoglobina y por lo tanto no tengamos anemia. Eso cuando nuestros riñones funcionan normalmente. Evidentemente, cuando se altera la función renal, los pacientes a partir de ciertos estadios de la enfermedad pueden presentar anemia. ¿Qué más? ¿En qué otra cosa funciona nuestro riñón? En el metabolismo mineral óseo, así lo denominamos. ¿Qué quiere decir esto? Que interviene en cómo se va a calcificar el hueso y cómo están las concentraciones del calcio en la sangre. ¿Y esto por qué es importante? Porque si nosotros llegáramos a tener enfermedad renal y va disminuyendo esta depresión a partir de cierta etapa, a partir específicamente del estadio 3, vamos a ver estas alteraciones que tenemos que primero monitorizar y luego corregir si fuera el caso. ¿Por qué? Porque el riñón va a ser importante en activar una vitamina. Nosotros conocemos perfectamente la vitamina D, sabemos que con la exposición solar podemos generar síntesis, no es necesario ponernos mucho tiempo, pero lo que ignoramos quizá es que esta vitamina D que se inicia que se activa inicialmente con esta radiación, tiene que continuar una serie de mecanismos y finalmente llegando al riñón para que se active. Y siendo activa recién funciona. ¿Eso qué quiere decir? Que los pacientes con enfermedad renal, sobre todo si la tienen la enfermedad renal crónica avanzada, no van a poder activar la vitamina D y por lo tanto no va a actuar.
y vamos a ver que los huesos se pueden hacer más frágiles, se pueden descalcificar, puede generar osteoporosis. O sea, podemos ver otras consecuencias de esta disfunción del riñón. También, ¿para qué nos sirve? Para equilibrar la acidez de la sangre. Nosotros tenemos en nuestro cuerpo elementos que hacen que la sangre sea más ácida o más básica. De repente, cuando hemos hecho física en la universidad, tenemos un concepto global de lo que puede hacer eso. O química también. Pero cuando nuestra sangre se quiere tornar ácida por diferentes elementos, ¿no? Alimentos o alguna enfermedad, nuestro riñón actúa y lo compensa, manteniendo un equilibrio. Entonces, esto no va a ocurrir, evidentemente, si yo tengo los riñones enfermos. Muy interesante, doctora. Entonces, ahora explícanos, por favor, ¿qué diferencia hay entre la enfermedad renal aguda y la crónica? Básicamente el tiempo de instalación, ¿no? En la enfermedad renal aguda podemos tener una disfunción que puede ser brusca, que dure en horas o en días, que sí se puede observar en algunos pacientes, dependiendo de la función renal inicial, que progrese o que avance a enfermedad renal crónica. Pero hay un buen porcentaje de pacientes que puede retornar a su función renal inicial. En la enfermedad renal crónica no. Esto ya establecimos un tiempo límite de 3 meses. Cuando esos daños o esas noxas superan los 3 meses, entonces se establece la enfermedad renal y se va haciendo un recambio. Los glomérulos van muriendo literalmente y se va haciendo el recambio por fibrosis. ¿Qué es la fibrosis? Es un tejido que no va a cumplir la función del riñón. Entonces, como no cumple la función del riñón, lo que ocurre es que va disminuyendo la masa funcional y los glomérulos sobrevivientes, o sea, las nefronas sobrevivientes, son los que van a tratar de compensar esa disfunción o la muerte de esos glomérulos. Van a crecer un poco, van a filtrar un poco más la sangre, van a trabajar un poco más. Al comienzo de la enfermedad renal, esto va a compensar y el paciente no va a sentir ningún tipo de molestia, se puede decir. Cuando estamos en los estadios iniciales de la enfermedad renal, los pacientes, la mayoría, van a ser asintomáticos. Pero conforme esta patología, esta noxa que te digo, va continuando en el tiempo sin ningún tipo de control, entonces es que los glomérulos restantes sufren, ya no pueden compensar. Y finalmente la enfermedad renal progresa, ¿no? Progresa hasta llegar al estadio final, o al estadio 5 que denominamos. Y hay nombres asociados o que significan lo mismo que la enfermedad renal crónica, quizás insuficiencia renal crónica es lo mismo. Sí, claro. Sí, sí. Antiguamente, sobre todo, la denominábamos como insuficiencia renal crónica, y, pero más sí podríamos catalogarlo como una insuficiencia porque Una definitivamente nefropatía también, me parece. no hay buena función. Sí podrían considerarse sinónimos, ¿no? Pero en términos técnicos lo denominamos como enfermedad renal crónica. Pero sí le podemos explicar a los pacientes que es una insuficiencia, o sea, no funciona bien el riñón y por eso está ocurriendo. Sí. Claro. Como mencioné al principio también, los casos son alarmantes en cuanto a personas peruanos que padecen este tipo de enfermedad. ¿A qué se debe, doctora? ¿Cuáles son las causas o factores de riesgo que producen este tipo de enfermedad? Habitualmente, los más conocidos, los factores de riesgo más conocidos son la diabetes y la hipertensión. La diabetes y la hipertensión están como las enfermedades a la cabeza que producen enfermedad renal crónica. Pero no tenemos que olvidar que existen otros factores de riesgo. Por ejemplo, los pacientes mayores de 50 o 60 años, ya tienen riesgo. ¿Por qué? Porque estos pacientes ya generan mayor aterosclerosis, que nos puede producir aterosclerosis de las arterias renales y finalmente disminuir el flujo renal, en general del sistema vascular, ¿no? Sistémico, o sea, de todo el cuerpo. También existen otros factores de riesgo, por ejemplo, el tabaquismo. Las personas que fuman, también ellos tienen mala calidad de vasos y por ende no se olviden que los riñones son básicamente los glomérulos, son básicamente vasos pequeños por donde circula sangre. Entonces, si nuestro sistema vascular está dañado,
el glomérulo no se libra, o sea, también repercute este daño. Y finalmente podría agregar la obesidad, ¿no? Es como un factor de riesgo. Ahora, existen pacientes que por X enfermedades puedan tomar medicamentos, por ejemplo, los antiinflamatorios no esteroideos, que el uso y el abuso de estos medicamentos a la larga pueden producir toxicidad renal. Y se ha visto evidentemente que puede progresar o detonar una enfermedad renal crónica. Interesante. La población más joven también podría presentar esta enfermedad, no necesariamente a partir de los 50 como usted lo menciona. Es verdad. Lo que pasa es que la enfermedad renal no discrimina grupo etario, no discrimina sexo. Puede tenerlo cualquier persona, ni siquiera discrimina el estado, se podría decir, atlético, ¿no? Si un paciente es deportista, pero tiene los factores de riesgos de repente de otro estilo, ¿no? Que no, por ejemplo, antecedentes familiares de padres que tengan eventos cardiovasculares, traen una carga genética que podría ser lo propenso. Ahora, si bien es cierto, los que están más en riesgo son los pacientes diabéticos, hipertensos, obesos, fumadores. Ellos son los que tienen el riesgo muy alto. Pero las otras personas en general, o sea, desde niños, de recién nacidos, hasta pacientes pediátricos, jóvenes, adultos, todos tenemos un potencial de tener enfermedad renal porque existen otras patologías, ¿no? Las glomerulonefritis, que a veces son propias del riñón y no es consecuencia de alguna enfermedad sistémica. Ahora, la idea no es pues hacernos todos un tamizaje de urea y creatinina, pero sí hacer las medidas preventivas necesarias para, si es que detectamos algo, sospechamos algo, hacer la corrección oportuna. Usted mencionó también que podría al principio, en uno de los primeros estadios, que por cierto voy a preguntarle luego cuáles son esos estadios, se puede presentar de forma asintomática, por lo que eso dificultaría en todo caso hacer una prevención temprana si es que no hay ningún síntoma o signo. ¿Qué podríamos decir acerca de eso? Así es. Entonces, si es que somos médicos que estamos en atención primaria, somos médicos internistas, lo que podemos hacer es ver qué pacientes tienen los factores de riesgo que ya hemos mencionado. Así no tengan la enfermedad renal. Entonces, en ellos yo hago una prevención primaria. ¿Eso qué significa? Que el paciente no tiene enfermedad renal, pero yo voy controlando todos estos factores de riesgo, ¿no? Le diré al paciente que tenga estilo de vida saludable, que controle la presión de forma regular, que controle la diabetes de forma regular, para hacer una prevención primaria. No, de repente no encuentro en él alteración renal, o sea, no hay enfermedad renal como tal, pero yo ya voy haciendo la prevención para que a futuro no se desencadene la enfermedad renal. Porque no nos olvidemos que una vez que se establece la enfermedad renal, así sea en su etapa incipiente, esta va a progresar. Y la prevención secundaria, que es lo que haríamos nosotros como especialistas o en los primeros estadios, los médicos generales o médicos internistas, esa prevención ya no sería tanto prevención, ¿no? Sería más enlentecimiento de la enfermedad, más sería un tratamiento de la enfermedad. Pero sí podríamos denominarla como prevención secundaria porque vamos a tratar de enlentecer la evolución de la enfermedad. Pero lo ideal es que intervengamos antes, ¿no? Si sabemos que todos tenemos riesgo potencial de hacer enfermedad renal crónica, entonces tendremos que evitar esas enfermedades que nos van a hacer propensos. Por ejemplo, yo evitaré subir de peso, haré ejercicio de modo regular, no comeré mucha azúcar en los alimentos, no le echaré mucha sal a los alimentos, ¿no? Como les gustan a algunos las frituras, las comidas procesadas, entonces eso tengo que reducir. Entonces, ¿cuánto recomendamos a los pacientes que consuman de sal por día? Máximo que debería ser el tope, hasta una cucharadita por día, pero no de la sal corriente. O sea, no nos olvidemos que todos los alimentos contienen sal. Entonces yo tengo más o menos que ir calculando que mi dieta no sea alta en sal, ¿no? Entonces de forma regular y que no supere esa cantidad. Más o menos en una cucharadita así de té decimos que hay 5 gramos, que es bastante, pero que sería nuestro límite, nuestro techo. Lo ideal es que sea
los 2/3 de una cucharita, lo ideal, o inferior a esa cantidad, para que tengamos como que le estemos dando protección a nuestros riñones. Y nosotros cuando estamos de cara a los pacientes tenemos que explicarles esto, porque si bien muchos pacientes lo saben, algunos otros lo ignoran y tenemos que explicarle, estarle recargando, señor, está tomando agua, sobre todo si tienen estos factores de riesgo elevados, ¿no? Pero como te digo, funciona para la población en general. O sea, yo como nefróloga que tengo mis riñones sanos, tengo que consumir 8 vasos de agua por día. Tengo que disminuir la sal en mis alimentos. Yo tengo que prevenir no volverme hipertensa. Tengo que hacer ejercicio de forma regular. No tengo que ser obesa. Tengo que prevenir todas esas enfermedades que después sé que me pueden traer como complicación de enfermedad renal y que lamentablemente está en aumento año tras año. Se repite lo mismo, hacemos el Día Mundial del Riñón, pero sin embargo no llegamos a esa conciencia de que los pacientes logren establecer estos hábitos saludables como medidas preventivas para proteger su riñón, ¿no? Entonces, por eso me parece una excelente oportunidad, porque no solamente es hablarles a los colegas que ellos tienen que estar monitorizando en la consulta, tenemos que estar viendo si los pacientes cumplen o no con las indicaciones que le estamos dando, sino también que la misma gente, la misma población haga su proceso de prevención, ¿no? Esto sería lo más oportuno y lo más ideal, que lamentablemente que mucha gente sí conoce, no lo cumple a cabalidad. Y hay muchos pacientes obesos que encuentran mucha dificultad en hacer ejercicio o en bajar de peso o en cambiar su estilo de vida. Y nosotros tenemos que incidir, persistir, aconsejar, acompañar al paciente para que logre este objetivo, ¿no? Así, doctor. Bueno, son respuestas justamente precisas a lo que consulté sobre el por qué el aumento de casos y justamente los más jóvenes por toda la promoción de consumismo y comida chatarra y sedentarismo, pues puede acarrear este tipo de afectación, de patología, ¿no? ¿Cuáles son los estadios, doctora, de esta enfermedad? Que usted ya mencionó algunos, pero sería bueno saber cuáles son los estadios y si qué signos o síntomas se presentan en cada uno de ellos. Bien. Tenemos 5 estadios. Antes, al estadio 5 lo denominábamos como enfermedad renal terminal, pero se ha cambiado ese término porque el terminal ya nos da la idea de que no hay nada que hacer y definitivamente un paciente con enfermedad renal estadio 5 todavía tiene la opción de diálisis, sea hemodiálisis, diálisis peritoneal o trasplante, o sea, no es el fin. Bueno, ese es un consuelo, se puede decir. Pero antes de eso tenemos el estadio de 1, 2, 3, 4 y 5. La mayoría de signos y síntomas se van a empezar a desarrollar a partir del estadio 3. El estadio 3 se divide en 3A y 3B. En el estadio 3B significa que el filtrado glomerular es menos de 45 ml por minuto por 1.73 metros cuadrados de superficie. Así nosotros valoramos la tasa de filtración glomerular. En general, a los pacientes les explicamos que el riñón les funciona menos del 45%, ¿no? Ese es el estadio 3B. A partir de este estadio, nosotros ya vamos a encontrar esas alteraciones que te comenté, ¿no? Alteraciones mineralóseas, de repente ya disminución de la eritropoyesis, que no va a ser tan evidente. Entonces, a este estadio, inclusive al estadio 3, los pacientes pueden cruzar asintomáticos. Lo que sí nos debe llamar la atención en estos estadios previos, no en todos los pacientes renales, pero en un buen porcentaje de ellos, que puedan presentar albuminuria, lo que nosotros denominamos microalbuminuria. ¿Y cómo lo manifiestan? ¿Qué te expresa el paciente? Te va a decir, eso, doctor, estoy orinando con espuma, ¿no? O nosotros podemos, si el paciente no lo manifiesta, nosotros podemos preguntar, ¿y orinas con espuma? Entonces el paciente tiene que llamar la atención. Si yo soy una persona que soy diabética y que soy hipertensa o que tengo obesidad, y de un momento a otro empiezo a orinar con espuma, como si le hubiesen echado algún tipo de detergente a mi orina, entonces yo tengo que consultar. Definitivamente en esas condiciones tengo que consultar sí o sí. Ahora, si soy diabética, hipertensa y no tengo esa orina espumosa, tendré que consultar porque estas enfermedades ya mencionamos que tienen alto riesgo de generar enfermedad renal. Entonces, sobre todo eso. Y de los estadios, ¿cuál es el más frecuente
que se presenta? ¿Es el estadio 3? El estadio 3, el estadio 3. Por eso la mayoría de los pacientes renales son asintomáticos y no hacen diagnóstico, no se les hace diagnóstico oportuno. En el 4 y en los 5 ya tenemos lo que es la anemia, el cansancio, la debilidad, y cuando llegan al estadio 5 para dar náuseas, vómitos, porque las toxinas le pueden generar gastritis o puede ser tanta la cantidad de toxinas, la uremia que denominamos, cuando es superior a 200 va a generar encefalopatías, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Alteración del sensorio, o sea, el paciente puede hablar incoherencias, no reconocer a sus familiares. Entonces, en este estadio que ya lo denominamos avanzado, estadio 5, ya se hace necesaria la terapia renal. Pero el más frecuente en general en la población y que está inclusive infradiagnosticado es el estadio 3, ¿no? Cuando ya hay signos y síntomas que son estadio 4, son los más diagnosticados, pero aunque no lo creas, existe una brecha, porque más o menos para el 2021 calcularon que debería haber un promedio de 23.000 personas que necesitan diálisis, eso estadísticamente, en un cálculo. Pero para esa fecha en diálisis realmente estaban solo 19.000, quiere decir que había una brecha de 4.000 personas que necesitaban terapia renal, pero que no estaban en terapia de trasplante, terapia de reemplazo renal. Entonces esa brecha definitivamente con el tiempo se va reduciendo, pero los pacientes o el número de pacientes con enfermedad renal crónica van avanzando progresivamente. O sea, no se nota ¿cómo se podría decir? Una detención, un stop o un declive de ese avance. No, está avanzando y sigue aumentando. O sea, hasta el año pasado era como la octava causa de muerte en general por enfermedades. Pero ya se calcula que para el 2040 va a ser la quinta causa, inclusive algunos más pesimistas dicen que va a ser la tercera causa. O sea, no estamos logrando detener este problema, como mencionaste, este problema social, ¿no? Que tenemos que ver, o sea, enfocarnos, ¿no? ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿No? ¿Qué tipo de exámenes se lleva a cabo para el diagnóstico? Habitualmente nosotros usamos 2 de base. Podemos usar, si sospechamos de que el estadio es más avanzado, otros, pero de base usamos 2. La creatinina, que sería la depuración de creatinina o el aclaramiento. Si usamos solo la creatinina, tendríamos que usar fórmulas para calcular la depuración. O también podemos solicitarla como depuración de creatinina en orina de 24 horas. Y usamos la albuminuria, la microalbuminuria, en orina de 24 horas. Si contamos, porque algunos hospitales pueden contar, o de repente en las clínicas puedan contar con el ratio o el índice albuminuria-creatinuria, que es en orina al azar, sería mejor, ¿no? Porque es más fácil de recolectar y no lleva el problema de que el paciente pueda perder parte de la muestra y crear un falso valor. Entonces, pero en general nosotros para hacer este diagnóstico de enfermedad renal pedimos los 2. Ahora, ya como nefróloga, como especialista, yo pediría más cosas de repente, ¿no? Si de repente pediría también la urea, un hemograma para ver si hay anemia y una vez que estadifico, ver y corregir, ¿no? Porque nosotros más como especialistas o como nefrólogos vemos la parte ya de tratamiento y manejo. Y la parte preventiva tiene que estar en los médicos, no solamente de atención primaria o los internistas o los generales, sino también en otros médicos de otras especialidades, por ejemplo, los cardiólogos, los oftalmólogos o los endocrinólogos que detecten a estos pacientes o contacten con estos pacientes y les digan, ¿no? ¿Y cómo está su riñón? O sea, ya le han dicho cómo está funcionando, porque tenemos que hacer un equipo multidisciplinario. No puede decir, yo solo veo los ojos, yo solo veo la parte endocrina, la diabetes y el riñón, ni sé cómo está. Entonces, tenemos que ver ese aspecto. Y yo, si soy paciente diabético, soy paciente hipertenso, soy paciente obeso, preguntarle al doctor, quiero saber este año cómo está funcionando mi riñón, ¿no? Tengo que preocuparme y evidentemente cumplir con las recomendaciones que estoy dando. ¿Por qué? Porque de nada sirve que hagamos nuestros tamizajes si yo no estoy dispuesta a hacer todas las medidas necesarias para mantener mi riñón saludable. Usted ha tocado un tema muy importante, ¿no? Justamente que del riñón podría generarse otro tipo de consecuencias, enfermedades o afectar otro tipo de órganos, ¿no? Quizás podemos ampliar un poquito más ahí en un paciente
con enfermedad renal crónica, ¿qué otros órganos podría también terminar afectándose o desarrollar otro tipo de enfermedades? Bien, y ya dijimos que en la enfermedad renal crónica va a haber una alteración del metabolismo mineral óseo, o sea, ¿qué quiere decir? Que los huesos no se van a clasificar adecuadamente. Entonces, ¿qué puede pasar? Que nuestro cuerpo detecte esos niveles bajos de calcio porque no se absorbe bien a nivel del intestino, porque no hay vitamina D, y entonces empiece a funcionar más nuestra glándula paratiroidea. Nuestra glándula paratiroidea, que son unas glándulas que tenemos por encima de la tiroides, son pequeñitas, pero que cuando tienen este estímulo de que falta calcio en el cuerpo, empiezan a funcionar más. ¿Y qué van a ocurrir o qué van a hacer? Van a crecer primero, luego van a aumentar de células, ¿no? Porque necesitan funcionar más. Y llega un momento en que la enfermedad renal está tan descompensada, que no se ha tratado a tiempo, que estas glándulas van a producir un hiperparatiroidismo, van a producir el exceso de la hormona paratiroidea y evidentemente esto va a empeorar la calcificación de los huesos. Entonces los pacientes renales crónicos pueden tener fracturas patológicas, el hueso se hace tan frágil que con un golpe mínimo el paciente se puede fracturar. En realidad la enfermedad renal crónica desde el estadio 1 hasta el estadio 5 tiene un aumento del riesgo de eventos cardiovasculares. ¿Qué quiere decir? Que pueden fallecer por accidentes cerebrovasculares o por infarto de miocardio o por algún problema cardíaco. Les aumenta este riesgo. Más o menos se calcula entre un paciente sano a un paciente que tiene enfermedad renal un aumento del riesgo del doble hasta 6 veces. Entonces, con todas las medidas preventivas, que todavía la parte farmacológica no la he mencionado, solamente hemos hablado un poco del estilo de vida, pero hay parte farmacológica que podemos hacer para prevenir la enfermedad renal, bajamos el riesgo, pero siempre queda un riesgo residual. Ya han hecho estudios y no hay modo de que se contrarreste completamente este riesgo. Entonces, si bien nosotros tenemos que poner de nuestra parte, existen otras medidas farmacológicas que puedan disminuir el riesgo, pero lo que yo quiero que entiendan es que este riesgo no se anula. Entonces nosotros, como tú bien dices, hay otros órganos afectados y en esos órganos son la glándula paratiroides, los huesos y toda la parte cardiovascular, ¿no? No se olviden que el riñón también, de repente no lo mencioné, pero es importante que sepan que también regula la presión arterial. Nosotros tenemos el denominado sistema renina-angiotensina-aldosterona. Este sistema se encarga de que cuando, por ejemplo, te pongo un ejemplo, digamos una hemorragia o un sangrado, la presión arterial se nivele y no nos baje la presión. En los pacientes hipertensos o que tienen esto alterado, este sistema, o funciona mucho porque el riñón está enfermo, entonces esta respuesta es exagerada. Y esta respuesta exagerada puede hacer que nuestras presiones arteriales lleguen a ser muy, muy altas y se rompa un vaso o se infarte un vaso a nivel cerebral y producirnos lo que denominarían comúnmente como un derrame cerebral, que en realidad son eventos, accidentes cerebrovasculares, ¿no? Un infarto, una isquemia, una hemorragia. Entonces sí, es complicado. Ya cuando avanzamos a la enfermedad renal en etapa 5, el paciente tiene mucha morbilidad, mucha comorbilidad y mucho riesgo de mortalidad. Entonces, de ahí es que todo el sistema de salud en general que tiene que ver con la parte renal se enfoca a la prevención, ¿no? ¿Qué es lo que podemos hacer como personas que somos para cuidar nuestros riñones y mantenerlos saludables? ¿Y qué pueden hacer los médicos de las diferentes especialidades o también de la atención primaria para que esto no ocurra y si ocurre, detectarlo tempranamente? Así es, doctora. ¿Qué tipo de tratamiento, de acuerdo a lo que usted ha mencionado en los estadios, se realiza en los pacientes? Creo que ahí puede mencionar justamente la medicación, ¿no? Claro. Lo que pasa es que nosotros tenemos que ver que la medicación puede darse inclusive si el paciente aún no tiene enfermedad renal. ¿Y de qué medicamentos vamos a hablar? No van a ser definitivamente específicos para la enfermedad renal, pero sí la medicación que estamos dando para la diabetes, para la hipertensión o para alguna otra patología que pueda dañar el riñón y la controlamos, ¿no? Controlamos y estos medicamentos funcionarían como la parte preventiva. Pero nosotros adicionalmente tenemos que hablar de los IECAS y de los ARA2 y en los últimos ensayos clínicos los inhibidores de la SGLT2.
Estos receptores de la SGLT2 son receptores que van a bloquear el cotransportador de sodio y glucosa. Para que lo entienda la gente, nosotros normalmente eliminamos electrolitos por la orina, pero este medicamento va a hacer que no se absorba el sodio ni la glucosa. Entonces el paciente va a tener glucosuria, va a eliminar algo el sodio y eso va a regular no solamente la diabetes, sino también va a tener un efecto final en la proteinuria. Y si disminuye la microalbuminuria, que es la que finalmente va a hacer que progrese la enfermedad renal, entonces tenemos un preventivo para que no se desencadene la enfermedad renal. Han hecho ya estudios en los pacientes que no tienen enfermedad renal con muy buenos resultados y disminuyendo digamos, yo tengo factores de riesgo porque soy diabética, soy hipertensa o soy obesa y me han dado estos medicamentos y han demostrado que efectivamente me van a distanciar el momento en que yo voy a llegar a presentar la enfermedad renal crónica, no solamente con el control de la enfermedad de base, sino también dando estos medicamentos de manera preventiva. Y como te mencioné, también usamos clásicamente los YECAS y ARA2, pero antiguamente teníamos el problema con los pacientes que eran normotensos, o normotensos o un poco hipotensos, en los que estos medicamentos los usamos normalmente para controlar la presión, pero en los pacientes con proteinuria, o sea que están orinando albúmina o proteínas, lo usamos para prevenir o detener este estado de proteinuria, o sea que no aumente y se vuelva negativa, o sea, a los valores basales o a los valores normales. Eso es lo que habitualmente usábamos, pero felizmente ya con la evolución de los estudios y los ensayos han demostrado que estos medicamentos son efectivos. ¿Cuál sería nuestro contra o nuestra desventaja? El costo. Aún no son accesibles a la población como sí los ARA2 y los YECA, pero tenemos que tenerlos en cuenta porque habrá algún paciente que sí pueda acceder económicamente a estos medicamentos o de repente nosotros impulsar, ¿no? Porque podemos impulsar la adquisición por parte del Estado de estos medicamentos que finalmente ya está demostrado. Han hecho un estudio en 14,000 pacientes. Es no solamente un estudio, son 2 estudios que sumados son 14,000 pacientes que ya han demostrado su efectividad, no solamente para prevenir la aparición de la enfermedad renal, sino para enlentecer la progresión. Ahora, esto ya estamos hablando de estadios iniciales, inclusive se puede usar hasta la etapa 4. Cuando ya estamos en la etapa 4 y 5, el tratamiento es más correctivo. No le vamos a tener que aportar calcio, si no produce el riñón la hormona eritropoyetina, tendríamos que aportarle eritropoyetina, tendremos que darle vitaminas, hierro para que el paciente no se anemice, también tendremos que ver si tiene algunas otras alteraciones. El enfoque es más correctivo. Entonces, y lamentablemente, a pesar de que tratamos de corregir, siempre no es lo mismo porque no es fisiológico, ¿no? Darle el aporte de medicamentos no es igual que darle la fisiología, pero sí logramos enlentecer las complicaciones o disminuir lo más posible las complicaciones que puede traer la enfermedad renal. Entonces, y finalmente como tratamiento sustitutivo, ya hablamos de la hemodiálisis, la diálisis peritoneal y el trasplante como opción. Ahí hay tipos de diálisis, ¿cierto? En ese estadio, creo que es a partir del 5, donde ya usan algún tipo de diálisis. Sí, cuando ya la enfermedad renal está avanzada, definitivamente no hablaríamos ya de prevención, es solamente de sustituir la función renal, pero con la diálisis sustituimos lo que es la eliminación de las toxinas por parte del riñón y la eliminación de agua o el exceso de líquido en nuestro cuerpo. Pero todo lo demás que dijimos, bueno, inclusive la acidez de la sangre también la podemos regular, pero lo que es el metabolismo mineral óseo, la anemia, no, nosotros tenemos que corregirlo farmacológicamente. Ahora, ¿qué es la hemodiálisis? Para que tengamos un concepto de esto, ¿no? Es un sistema en el cual nosotros hacemos un recambio de la sangre del paciente, donde a través de un filtro pasan la sangre del paciente y este filtro por mecanismos de convección o de difusión, o sea, de mayor concentración a menor concentración, va recambiando las toxinas y los electrolitos. O sea, este recambio hace que la sangre se estabilice y la devuelva así con menos toxinas, con menos agua, con la acidez necesaria o con que no esté ácida la sangre para que el paciente pueda estar bien.
pero como no funcionan los riñones, otra vez la sangre del paciente acumula toxinas, otra vez la hemodiálisis se hace 3 veces por semana. Y en el caso de la diálisis peritoneal, que es un poco más fisiológico, tenemos que el catéter o la conexión ya no es a través de la sangre la diálisis, sino a través del líquido peritoneal. El catéter lo colocamos en el abdomen y ahí es donde el paciente hace sus recambios en casa, ¿no? Y en este caso el paciente tiene un poco más de libertad de comer los alimentos que en la hemodiálisis, porque en la hemodiálisis va a haber más restricción hídrica y restricción de frutas. En la diálisis peritoneal esto es un poco más permisivo, los recambios son 4 veces por día, entonces sí, es más frecuente, ¿no? Pero duran menos tiempo. La hemodiálisis en general para los pacientes dura 3 horas y media en promedio. Si el paciente es de mayor peso o mayor talla, puede durar hasta 4 horas. 3 veces por semana. Y el trasplante renal sí es parte de la realidad, felizmente, de nuestro Perú, pero tiene el inconveniente de que el aporte o la cultura de donación todavía estamos deficientes. Entonces no hay tantos donantes. Y si hay cada vez más pacientes renales y no hay tantos donantes que deberían haber, entonces el trasplante ya no se hace tan accesible, ¿no? Entonces hay muchos pacientes que están en listas de espera para un trasplante renal. Entonces yo a la conclusión que quiero que lleguemos es que mejor es prevenir. Hay que tomar todas las medidas necesarias para que nuestros hábitos, nuestro estilo de vida, hacer ejercicios con el control regular de la presión, de la glucosa, nos ayuden a prevenir. Y ya si lamentablemente tenemos una enfermedad que nos haga propensos a la enfermedad renal crónica, entonces preocuparnos de saber cómo están nuestros riñones ahora. Porque si tienen algún daño incipiente, en este momento todavía se puede controlar. Cuando ya está muy avanzado, ya te dije, las medidas ya no son preventivas, las medidas son correctivas solamente, y a veces es más complicado corregir este tipo en este estadio, este tipo de pacientes. De todas formas, ahí hay un mayor riesgo, ¿no? Sí. Le traslado la consulta de Lidia Guayani. Dice, ¿cuáles son los síntomas que presenta un paciente con diabetes para detectar enfermedad renal? Los pacientes diabéticos, como mencionamos en general, en los primeros estadios pueden no tener ningún síntoma, pero lo que se tienen que fijar es si tienen la proteinuria o la microalbuminuria, o sea, las orinas espumosas. Pero el que no lo tenga no significa que no haya una microalbuminuria incipiente. Entonces, necesariamente el diabético, por ser un paciente de alto riesgo para enfermedad renal, tiene que hacerse su tamizaje. Tiene que saber cómo está funcionando su riñón y su creatinina en este momento. Y evidentemente tiene que cumplir todo lo que se le indica para controlar la diabetes y además para proteger el riñón. Sobre todo si estamos en las etapas iniciales, ¿no? Lo ideal es que no se inicie la enfermedad renal en el paciente diabético. Es como que el paciente diabético tuviera 2 caminos, la diálisis y la no diálisis. Entonces, el paciente diabético que controla la diabetes, que cuida su dieta, que no consume mucha sal, que no se vuelve hipertenso, y no le aparece la microalbuminuria, tiene más posibilidad de no hacer la enfermedad renal y finalmente, si no hace la enfermedad renal, no llegar a la diálisis. Pero el paciente diabético que ya empieza con la microalbuminuria, por más que sea incipiente, va a progresar porque la proteinuria, que es o la microalbuminuria o la proteinuria, que es lo que finalmente es un mal predictor. ¿Por qué? Porque es como un círculo vicioso. La proteinuria daña la pared o la barrera de filtración. Nuestros riñones solo aceptan una cantidad pequeña de proteínas que pasen por esa barrera de filtración. Esa cantidad pequeña la reabsorbe. Pero ¿qué pasa cuando pasa mucha? Esa cantidad no se puede reabsorber y crea toxicidad en parte de los túbulos, ¿no? Lo que está reabsorbiendo se enferma, se daña, se deteriora y deja pasar más proteinuria. Entonces, progresivamente el paciente que inicia con una proteinuria que de repente inicialmente es mínima, va aumentando y esta proteinuria al aumentar daña más el riñón. Y se hace un círculo vicioso que tenemos que detener. Por eso es importante que el diabético, cuando va a su consulta, si no lo ha hecho antes, le diga al médico que lo trata, al endocrinólogo, quiero saber cómo está mi riñón. Y que le pida lo básico,
Si no quieren hacer la microalbuminuria o no pueden hacer la microalbuminuria de orina 24 horas, una creatinina y un examen de orina, porque en el examen de orina también nos sale si puede hacer una cruz, dos cruces, tres cruces de proteinuria, y eso nos da una idea de si ya es necesario, si yo no puedo manejar al paciente, de repente ya referirlo al nefrólogo. Así, doctora. Bien, les traslado una consulta, ya estamos por llegar al final del segmento. Le traslado la consulta de María del Carmen Acuña. Dice, medidas preventivas para el estadio 3 o si se va directo a diálisis peritoneal. No, no, no. Definitivamente si estamos en estadio 3, todavía estamos a tiempo de enaltecer la enfermedad renal y todavía tenemos que controlar lo que ya hemos mencionado anteriormente, o sea, la enfermedad de base, lo que está causando la enfermedad renal, y si eso ya está controlado, tenemos que detectar tempranamente las complicaciones. Ya en el estadio 3 tenemos que observar cómo está el calcio, cómo está el fósforo, cómo está el ácido úrico, cómo está la hemoglobina. Y si encontramos alguna de estas alteraciones, algo alterado, ya tenemos que implementar las medidas correctivas. Entonces, el estadio 3 es una oportunidad que todavía tenemos para enlentezar la progresión de la enfermedad. Diferente ya cuando está en estadio 4, en estadio 5 ya es más difícil y solamente contamos el tiempo en que va a avanzar a la diálisis. ¿Existe implante de riñón? Pregunta Abraham. Implante de riñón, lo que denominamos trasplante renal. Claro, claro que existe. Ya dijimos que la oferta de donación o de donantes es poca, pero sí, en el Perú se hace trasplante renal y algunos pacientes, pero no es la cantidad ideal que quisiéramos tener, ¿no? Que haya más pacientes que cuando ven que algún familiar que ya está, se podría decir, cerebralmente muerto, pueda acceder a la donación. Algunos no quieren, a pesar de que ya se sabe que ha fallecido, ¿no? Algunos prefieren, no, optan por no donar. Entonces, eso es algo que también tenemos que cambiar y de repente puede ser, hablar de trasplante renal, podría ser otro tema importante que tengamos que tratar, ¿no? Para concientizar un poco a la población en general a todas las personas de cuán importante es donar. Bien, cerramos con Tito Chirón. ¿Qué examen auxiliar se debe pedir para diagnosticar microalbuminia, albuminuria en pacientes La diabéticos? microalbuminuria. La Albuminuria. microalbuminuria, si es diabético, lo ideal es que sea la microalbuminuria en orina de 24 horas. Si es que hay un poco más de poder de repente adquisitivo, que puedan pagar un examen un poquito más caro, el ratio, el índice albuminuria, creatinuria, que también es bueno porque nos evita la colecta de todo un día y el resultado es equiparable, o sea, nos va a dar, lo podemos interpretar del mismo modo. Y básicamente esos dos, ¿no? Para saber si tiene o no albuminuria. Si está más de 30, si usted es paciente y se hace una albuminuria que está más de 30 miligramos por gramo en el índice o más de 30 miligramos en orina de 24 horas, entonces tiene que estar alerta. Ya tiene que preguntar qué es lo que tengo que hacer para que esto se enlentezca, porque ya tiene enfermedad renal. Así es. Muy bien, doctora, creo que ya ha sido interesante poder escuchar todos los aportes y las preguntas que se ha respondido del público, que agradecemos desde ya hayan podido conectarse a esta transmisión tan importante. Le diría, doctora, pues un mensaje final, justamente como prevención. Creo que todos, tanto colegiados como público en general, pueden seguir sus consejos, ¿no? Así es, ¿no? No todos somos personas y los riñones son órganos tan importantes que tenemos que cuidarlos. Entonces, si más allá de que seamos médicos o no, nosotros tenemos que seguir estos hábitos saludables, ¿no? De hacer ejercicio, de no subir de peso, tomarnos con regularidad la presión arterial para prevenir, consumir poca sal, poca azúcar, no consumir tanto comida, alimentos procesados, ¿no? La comida chatarra. Como médicos perfectamente lo tenemos que hacer. Y cuando encontremos un paciente que veamos que tiene factores de riesgo, recomendarle. Y no solamente recomendarle, también exigirle. No sé, tú eres mi paciente, estás viniendo a mí, quieres que te ayude, déjate ayudar. Cumple con lo que te estoy diciendo. Eso sería básicamente mi recomendación, que no quisiera que olviden y que cumplamos todos como personas.
Bien, doctora, muchísimas gracias por su excelente participación en este segmento. Esperamos contar con su presencia en próximas emisiones en temas relacionados con la nefrología. Muchas gracias. Nuevamente yo les agradezco esta gran oportunidad para poder hablar de este tema que es muy importante y ya, como mencionaste, un problema de salud que todos tenemos que contrarrestar. Así es, y justamente también importante la sensibilización de parte también del mismo Estado para que siga disminuyendo los casos, ¿no? Mi doctora, muchísimas gracias. Nos acompañó en este segmento la doctora Rocío Virginia Vilca Asa, médico nefrólogo del Hospital María Auxiliadora. Agradecemos a todo el público que está conectado a la transmisión. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras páginas, en nuestras redes sociales. Estamos como CMP Lima en Facebook, estamos en Instagram, en YouTube, en TikTok, haciendo diferentes tipos de segmentos de salud para todo el público. Bien, doctora, muchísimas gracias y nos vemos en una próxima emisión de Habla con tu médico. Hasta luego.